Tenemos realmente una relación directa con aquel que tiene la herencia, ¿no? Y yo le pregunto, ¿quién es el heredero del cielo y de todas las riquezas de este mundo y lo que hay en el cielo y en todos lados? El Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y nosotros qué somos? Coherederos con Cristo, dice la palabra del Señor, y la verdad es que somos parte de Él. Y Dios dice que nosotros somos sus hijos, porque como sabemos la sangre de Cristo se derramó por cada uno de nosotros. Así que partimos desde ese punto y vamos a ir a ver qué es nuestra herencia, ¿no? Primeramente que debemos crecer para tener herencia. Y eso es una cosa importante porque hay veces que nosotros no hemos crecido en lo espiritual lo suficiente para entender que la herencia no es simplemente en los cielos. La herencia es también aquí. Y a veces nosotros no disfrutamos de la herencia que tenemos en Cristo. La herencia que tenemos por la gracia. Y es porque todavía no hemos crecido espiritualmente. Porque no hemos desarrollado la capacidad de manejar la herencia espiritual que Cristo nos dejó. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1 del versículo 10 al 14. Allí la palabra de Dios dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Partícipe de la herencia de los santos en luz. Pero antes de esto dice, para que gocemos, debemos crecer. Si usted lo lee pacientemente, como dice ahí, para toda paciencia y longanimidad, si uno es paciente en leer la palabra de Dios, se da cuenta que Dios está hablando primero de que debemos crecer. Y el crecimiento a veces no es tan fácil, porque hay personas que pasan la vida dentro de la iglesia y les falta crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual tiene que ver con esa relación con Dios. Y Dios nos mira y dice, no, este todavía no es capaz. O no está preparado para recibir o hacer tal cosa para la gloria de Dios. Entonces Dios nos va mirando como hijos y se da cuenta de nuestra situación espiritual. A veces somos bebés espiritual, a veces somos niños espiritual, a veces adolescentes espiritual y necesitamos llegar a la madurez. Cuando un hijo es capaz de recibir herencia, tiene que ver con la relación, primeramente, que tenga una relación de sangre o haya una adopción directa y específica de esa persona. Entonces ahí tenían derecho a herencia, todos los hijos. Pero para gozar de la herencia, había una segunda cosa que tenía que suceder. Es que tuviese la edad suficiente para manejar los bienes que se le iban a dar. Entonces,
tenga en cuenta esto, que la palabra de Dios, claro, ustedes no leen griego, yo tampoco, pero voy estudiando esa situación porque justamente en el griego hace diferencia entre los hijos. A los hijos que todavía no han llegado a la madurez, la Biblia le dice tecnón, en una palabra griega. Está diciendo que no tiene la capacidad para resolver situaciones, que todavía está ambivalente o es niño. Y la otra palabra que usa es el huios, que es niño en general, pero lo asocia ya a una persona que puede tener un juicio para la edad que tiene, un juicio correcto. Entonces utiliza para aquellos que necesitan o tienen la capacidad de recibir la herencia, una palabra que es huiotesía, capaz de recibir y manejar la herencia. Quiere decir que no podemos ser adolescentes, no podemos ser ambivalentes, no podemos ser niños espirituales, sino tenemos que crecer y madurar para poder tener herencia. Y la herencia es saber manejar, administrar los bienes de Dios, todo lo que Dios nos entrega. Y ahí está cuando nosotros aprendemos todas las cosas de esta vida. Porque a nosotros nos han enseñado nuestros padres a vivir de una forma o de otra. De pronto cuando nos hacemos adultos decimos, bueno, yo quiero hacer lo que a mí me parece. Y tomamos otro camino y otra forma. Y probablemente que algunos se equivocan, otros les va bastante bien. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos aferrarnos a la palabra de Dios, que es nuestro manual de conducta. La Biblia nos enseña hasta cómo. Entonces, crecer espiritualmente es saber y aprender lo que la palabra de Dios nos dice para tener una vida mejor aquí y saber aprovechar todo lo que Dios tiene. Aquellos que son obedientes a la palabra de Dios comenzarán a disfrutar de la herencia que el Señor Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros. Somos sus hijos, coherederos con Él, pero podemos disfrutar en este tiempo si llegamos a la capacidad espiritual de saber manejar todo aquello que Dios nos regala por la gracia de Él. La exhortación al pueblo de Israel venía siempre relacionado con lo que Dios le quería dar a ellos. Sin embargo, el pueblo de Israel era rebelde. Bueno, nosotros también somos un poco rebeldes. Como iglesia, como cristianos, a veces hacemos lo que nos gusta. Israel, Dios mismo dice, es un pueblo rebelde. Y viene justo para nosotros, como hijos de la gracia de Dios, para poder hacer una transición de pensamiento de lo que Dios le decía al pueblo de Israel y lo que nos dice a nosotros. Porque somos lo mismo, somos sus hijos, somos su pueblo. Y entonces, ahí nos vamos a dar cuenta si estamos crecidos o no. Y entonces vamos a leer el segundo párrafo, que es en Isaías 54, del versículo 1 al versículo 3. Isaías 54, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que las de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones
sean extendidas. No sean escasas, alarga tu cuerda y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. La figura que está utilizando aquí la palabra del Señor es la de una mujer embarazada, ¿no? O de una mujer que no puede quedarse embarazada, ¿no? Que tiene esa dificultad, ese problema. Y está hablando de un gran desafío de fe. Es lo que le pasaba a Sara, que no podía tener hijos y ya era grande. Y cuando Dios le dijo, y tendrás un hijo, se largó a reír, como si era algo imposible que sucediera. Pero para Dios no hay nada imposible. Por eso les habla de que debe tener una actitud de gozo y de alegría y gritar lo que Dios puede llegar a hacer, cantar con júbilo y gozarse, porque Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, y también en particular. Yo creo que Dios, cuando habla al pueblo de Israel, habla a la iglesia, nos habla también particularmente a cada uno de nosotros. Nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros conforma el pueblo de Dios. Porque dentro de todo un pueblo, Dios elige a alguien para hacer una función, porque mira su corazón. Elegía así a David, elegía así a los profetas, eligió Jesús así a cada uno de los discípulos, y Dios va eligiendo y va mirando el corazón y va diciendo: este hijo es para esta función, y lo levanta y lo pone y le da todo lo que necesita. Un gran desafío de fe es para nosotros entender esta figura. Alégrate, no te preocupes, canta, grita de júbilo y comienza a hacer algo. Ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tu habitación no sean escasas. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Yo cuando leí este pasaje, yo siempre trato de ver qué cosa Dios quiere decirnos. Y entonces, si bien lo que acabo de mencionar, que dice el versículo, nos habla de esa acción de extender el lugar, de comenzar a agrandar las habitaciones, todo está bien. Pero hay algo que de pronto no nos damos cuenta. Para hacer eso, lo primero que tiene que cambiar es nuestra actitud. La actitud de lamento. Y en vez de lamentarnos, gozarnos. La actitud de desaliento. Y en vez de desalentarnos, tener esperanza. Una actitud de estar siempre lo mismo y no desear algo mejor. Cambiar de actitud. Sí, pero los tiempos son malos y me viene esto y cambia. Porque Dios dice, cuando tengas esa actitud, yo voy a actuar. ¿Cuándo David mató a Goliat? Cuando Dios le permitió que esa piedra cayera justo en medio de sus ojos. Cuando levantó la espada y le cortó la cabeza. Yo creo que en el tiempo de Dios, cuando David se dispuso en el corazón a no dejarse amedrentar por ese gigante. Y fue corriendo adelante y dijo:
yo lo voy a vencer en el nombre de Jehová. Y ese es el cambio de actitud. Primero cambiar de manera de pensar, de sentir, de estar. A veces estamos demasiado cómodos. Lo segundo es que tenemos que considerar que tenemos que llevar a cabo ese desafío que Dios nos propone. Y para hacer ese desafío, primero tenemos que desarmar la carpa. Fíjense que eso no lo tenemos en cuenta. Decimos, sí, hay que extender la carpa, hay que extender las habitaciones, extender las cuerdas, poner las estacas en otro lugar. Pero lo primero que tenemos que hacer es desarmar la vieja tienda que teníamos. Y vamos a decir, la tienda pequeña que tenemos. Porque Dios dice que agrandemos. Y ahí está la cuestión. No se puede arreglar, como dice la palabra de Dios, un vestido viejo con una tela nueva, porque la tela después va a tirar, la nueva va a tirar porque es nueva y se achica y va a romper nuevamente el vestido. No se puede remendar, hay que desarmar y hay que hacer todo nuevo. Y en nuestra vida tenemos que renovarnos. Y renovar es volver a hacerlo nuevo. Tenemos que plantear en nuestra vida espiritual algo mejor, un nuevo proyecto espiritual. ¿Qué ha hecho hasta ahora? Sinceramente, ya lo hizo. No va. Vamos a decir, el grupo de música, ¿no? El domingo pasado cantamos re bien, no importa. Hoy hay que cantar bien. El domingo pasado el pastor, ¡qué bien que predicó! El domingo pasado, hoy lo tengo que hacer bien. En la vida espiritual tenemos que tener todos los días un nuevo proyecto y proyectarnos a ser mejor. Cuando se habla de grandes deportistas o aquellos que surgen por ser argentino y por tener a Lionel Messi, tengo que hablar de él. Algunos dicen, sí, él tenía ya, sí, claro, Dios ya te prepara, a cada uno de nosotros nos preparamos para algo. Pero así como los deportistas, este joven practicaba y se quedaba después de aquellos que hacían su práctica y se quedaba 1 hora más, 2 horas más practicando de pronto cómo hacer goles de tiro libre. Entonces es un esfuerzo que uno tiene que hacer. Y para renovarse uno tiene que practicar, hacer. Si uno está siempre en el mismo lugar, siempre quieto, siempre haciendo lo mismo, siempre será lo mismo. Siempre será lo mismo. Entonces uno tiene que comenzar a hacer cosas, a probar cosas. No todo le va a salir bien. No todo le va a salir bien. Pero uno va preparándose, aprendiendo, desarrollando la vida espiritual. Primero desarmar. Y si desarmamos nuestra vieja tienda, nuestra vieja habitación, tenemos que hablar de nuestro pensamiento. ¿Cuántas cosas tenemos que renovar en nuestra mente? De conceptos que nos han puesto, tal vez, nuestros padres o nuestros parientes o los conocidos o la sociedad, como concepto o como principio que al final no sirven.
Para renovar nuestra vida espiritual tenemos que comenzar a mirar los principios de la palabra de Dios. Ellos nos van a enseñar, porque ahí está plasmada la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios se escribió para todos los seres humanos. Y aquel que cree comienza a vivir lo que la Biblia dice. Y allí en la palabra de Dios hay una línea marcada, que es la vida que Dios quiere que tú lleves. No es que lees la Biblia y dices, eso le viene bien a Arnaldo. Sí, esto le viene bien a Pedro. O a Cristina. No. La palabra de Dios está escrita para vos. Y cuando la Biblia dice, está diciendo para vos. Y te marca el camino a vos. Y es necesario que aprendamos una tercera cosa. La tercera cosa es poner acción en lo que Dios te está diciendo que hagas. Allí dice un montón de cosas. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Y ese es el punto principal. Desarmamos, cambiamos de actitud, desarmamos nuestra vieja tienda y comenzamos a hacer lo que dice Dios. Muchos de nuestros errores es porque comenzamos mal. Seguimos haciendo a lo que nosotros nos gusta. El proceso que tenemos que pasar tiene un motivo y es generar en nosotros una nueva visión de vida. Una nueva visión de vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con esta palabra? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Está apelando a tus sentimientos, al sentimiento de frustración que tienes, dándole esperanza de un futuro mejor, de un futuro provisorio. Dice, la que estaba desamparada, la que no podía tener hijo, alégrese, cante, porque hay un futuro mejor en Dios. Entonces, tu frustración, que de pronto no sea el embarazo, porque estamos hablando a todos y los varones no se embarazan por lo menos, y la mayoría de acá tampoco ahora, pero ahí está, donde Dios dice, cualquiera de tus frustraciones, tienes que dejarla de lado, comenzar a vivir la victoria antes de tenerla, a tener la actitud de decir, yo me gozo en el Señor porque Él me va a dar la victoria. Estoy en medio de la guerra, pero Dios tiene la victoria. Ahí está David revoleando la onda porque sabía que Dios le iba a dar la victoria. Tenemos que levantarnos y pensar que dentro de nosotros puede haber muchas frustraciones, pero en Cristo, en Dios, tenemos victoria siempre. Quitando todo esto, Dios apela a los sentimientos y dice, alégrate, no te frustres más. Alegóricamente, al pueblo de Israel le dice, mira, vos sos como una mujer que no puede procrear. Y a la iglesia de pronto también le dice, iglesia, estás como una mujer que no puede procrear. En ese tiempo, el no tener hijo no solamente era una frustración, sino era una vergüenza. Una mujer que no podía tener hijo era como que no servía, que era inútil para la sociedad. El problema es que en este tiempo tenemos congregaciones, y de pronto podemos decir hasta como la nuestra, que tiene este problema de esterilidad. Tiene este problema de no poder procrear. No podemos tener el gozo de ver un nuevo nacimiento espiritual. No damos a luz, no tenemos dolores de parto.
Y esto habla de decir que sentir que me preocupo por lo que va a venir. El nacimiento de un nuevo creyente es un gozo tremendo. Es un gozo que nosotros no podemos perder como iglesia. Y necesitamos desarrollar eso, esperar en Dios. Estamos como un grupo de desamparados. Estaba leyendo la noticia que en China tienen una gran preocupación porque la mayoría o la gran mayoría, siendo millones y millones de chinos, son gente adulta. Y China hace mucho tiempo que había prohibido tener más de un hijo por familia. Y ahora se encuentra con ese problema que no hay un desarrollo y no hay quienes mantengan y cuiden a las personas mayores. Quisiéramos tener nosotros aquí en la iglesia muchos jóvenes, muchos hermanos de edad media, para poder asistir a todos aquellos que necesitan, que tienen ya una edad, buscarlos, traerlos cuando están enfermos, cuando tienen necesidades. Pero estamos como en China, con el problema de estar desamparados. Yo los escucho y muchos de ustedes dicen, estamos solos. Y es verdad, la mayoría de nosotros estamos solos. Porque hay un problema, que la iglesia no se reproduce, no da fruto, no tiene aún la capacidad de generar ideas para poder hacer algo diferente. Somos estériles en el pensamiento y en la práctica. Y yo creo que ese es un tiempo de reflexión para nosotros. Es el proceso de transformación que necesitamos, que requiere esa transición dolorosa. Aunque de pronto mis palabras pueden ser fuertes, es lo que Dios quiere, que tengamos una transición. Es un proceso de ver como el nacimiento de un niño que tiene un proceso doloroso para la madre, pero al fin ese dolor termina con pleno gozo de ver a esa criatura hermosa, una nueva vida que trae esperanza. Yo creo que la iglesia tiene que experimentar eso, invitando, hablando. Yo creo que podemos regocijarnos de dar a luz a otros hijos de Dios, a otros que reciban, dejar de ser ya estéril, levantar canción de júbilo y decir, estamos gozosos porque haya nacido un niño espiritual en nuestro hogar. Por eso Dios desafía. Y el desafío que Dios ha hecho para nosotros, cuando nuestra vida impotente, nuestra vida incapaz, nuestra vida que se derrumbó, nuestro ser que está desarmado, Dios comienza a decir, te tienes que gozar porque hay algo mejor. Entonces comienza a ensanchar el sitio de tu tienda. Comienza a ensanchar el sitio de tu tienda. Agranda tu capacidad. ¿Qué sabes hacer? Practica algo mejor. Sal de lo pequeño. No te quedes en el mismo lugar. ¿Tenés un lugar cómodo? Sal de ese lugar. No sirve. Necesitamos hacer algo más. Agrandar la visión de conquista. Derribar lo que no nos deja avanzar. Tal vez hay algunas cosas que no nos deja avanzar en la vida espiritual. Y necesitamos derribarlo como David derribó a Goliat. Por la fe, confiando en Dios.
Después dice, las cortinas de tus habitaciones no sean extendidas. Extender el compromiso con Dios. Y esa es una cosa de la que a veces nosotros tenemos que prestar atención. ¿Qué es extender el compromiso con Dios? Y es, por ejemplo, bueno, si voy no importa, si leo no importa, si oro no importa, después lo hago. Compromiso con Dios es cada día hacer mejor lo que estamos haciendo, porque eso es extendernos hacia algo mejor, extender el espacio que tenemos con Dios. Comienza a hacer lo tuyo, Dios hará lo demás. Amplía tu visión, date espacio para renovar tu vida espiritual. Tal vez no nos damos lugar por el trabajo, por las acciones que hacemos, por todo lo que tenemos. Pero Dios nos está pidiendo renovar nuestra vida espiritual, y para renovar hay que comenzar a hacer cosas. Y lo que sigue a continuación de que las habitaciones sean extendidas, dice, no seas escasa. Está hablando a esa mujer imaginaria, a esa figura que utilizó al principio de la mujer, pero está hablando a la iglesia, está hablando al pueblo de Dios, que no seamos escasos. Hoy se vive en la sociedad una moda, que ustedes la van a reconocer por la que han escuchado, que se llama la moda minimalista. ¿La han escuchado? Sí. Minimalista quiere decir vivir con lo mínimo. Y hoy te obligan a vivir con lo mínimo, pero en fin. Pero vivir con lo mínimo, no le importa nada. Me pongo lo que tengo, salgo como está, como lo que hay, en fin. No pongo nada en la casa, no arreglo, no. Minimalista. Y parece que las iglesias han tomado la misma costumbre de este mundo, moda. Y dice, no importa si está todo húmedo, si nunca se pinta, no importa, el Señor nos escucha igual. Y así vamos dejando las cosas que Dios nos pide que hagamos. Tenemos la mentalidad de escasez, siempre nos falta algo. Por ejemplo, nosotros, los que estamos trabajando a veces con la electrónica y la música, eso, siempre nos falta algo y siempre estamos recauchutando, acomodando de acá, soldando acá. ¿Por qué? Porque hay escasez, porque no hay dinero, porque no alcanza, porque de pronto nos retraemos. Y si yo también no tengo, a mí también me falta. Y este gobierno nos está apretando mucho y aumentaron todas las cosas. Sí, de verdad. Ahora, ¿el mismo pensamiento tenía la viuda cuando puso todo lo que tenía? No. Y Dios está viendo ese corazón. Y no es que yo ahora le esté pidiendo, sino, como decía Pablo, para que redunde, vuelva eso en abundancia para su vida. Porque donde de corazón le damos a Dios, Dios no es deudor de nadie. Y Él va a saber recompensar a aquellos que de corazón le entregan a Dios, aún de lo que no tienen. No tengamos mentalidad de escasez. Todo puede arreglarse porque Dios lo puede hacer. Tenemos que tener la mente de la vida abundante, de lo que Dios nos regala. Centrar nuestro pensamiento y nuestra visión en la plenitud de Dios y en la gracia plena de nuestro Dios, porque por la fe Él es nuestro proveedor. Él va a proveer para todo lo que nosotros necesitamos. No por nada, la palabra de Dios nos dice
que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y si tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y si los padres son capaces de darle a sus hijos, ¿cómo Dios no nos va a dar a nosotros lo que necesitamos? De verdad es que necesitamos hacer esos cambios en nuestra vida. Pensar diferente, no ser escasos y comenzar a alargar las cuerdas de la tienda. Extendernos con expectativa, extender el compromiso para glorificar a Dios, extender nuestro esfuerzo, extender la estabilidad de la fe que produce en nosotros todo lo que nos falta y va añadiendo por la fe todo aquello que de pronto sentimos que es algo que carecemos. Yo no quería mencionarlo, pero me viene continuamente a la mente. Uno de los primeros tiempos que hablamos con los hermanos Maita, Sandra me contaba, Sandra es la que tocaba hoy el teclado, ¿no es cierto? Sandra me contaba de que hubo un tiempo que hubo una necesidad de que alguien tocara. Ella no sabía mucho de música o de teclado y se fue a tocar el teclado y empezó a tocar las teclas y ahí la tenemos tocando teclado, agarra la guitarra, toca la guitarra. Así que tal vez sí Dios le dio algún don ya preparado de antemano, pero tenemos que poner manos en la práctica. Tenemos que comenzar a extender nuestras cuerdas. Tal vez usted podría ser un músico eximio tremendo, cualquiera de ustedes, pero nunca pusieron las manos. Y ha perdido de la herencia de Dios, de la gracia de Dios. En un tiempo escuché a Marcos Witt que decía exactamente lo mismo. Yo pensé que nunca iba a poder hacer nada con la música. Y usted sabe lo que hizo. Y yo creo que Dios puede hacer grandes cosas. Yo no sé si los discípulos eran grandes o buenos pescadores, pero Jesús le dijo que van a ser pescadores de hombres. Ahora, cuando Jesús les dice eso, le da a entender que ellos sabían cómo hacer ese trabajo. Sin embargo, una noche estuvieron toda la noche sin pescar nada, pero Dios les dijo: hagan esto y van a tener una pesca milagrosa. Por más que uno sea experimentado, si Dios no te dice qué tenés que hacer, si no es seguir las palabras de Dios y obedeciendo lo que Dios dice, así como Pedro dijo: en tu nombre lo voy a hacer. Porque vos me lo dijiste, lo voy a hacer. Porque de nosotros hemos pescado toda la noche y no hemos podido. Pero en tu nombre, porque tú lo dijiste, lo vamos a hacer. ¿Y qué pasó? El milagro sucedió. Y eso es maravilloso porque ahí entendemos que tenemos que extendernos, alargar nuestra cuerda. Yo no sé lo que usted va a hacer. Tal vez usted se niega. No, yo jamás puedo hacer eso. Pero Dios tiene un plan diferente para usted. Y yo, gracias a Dios, no sigo tartamudeando, aunque a veces me sale la tarta. Pero cuando chico, por temor, por vergüenza, porque hablaba con la Z, dejé de hablar. Cuando hablaba tartamudeaba, pero Dios dijo: vas a hablar. Y habla hasta para los codos, ¿no? Dios lo puede hacer, no es que nosotros querramos simplemente hacerlo. Debemos alargar nuestra cuerda. Y por último, dice: refuerza tus estacas.
lo que necesitamos reforzar para que nuestra fe, nuestra confianza en el poder de Dios actúe y se desarrolle nuestra vida espiritual de una forma maravillosa, y que nuestra vida espiritual tenga esa complacencia de Dios y le diga como al hijo allí en el bautismo: estos son mis hijos amados, en los cuales me complazco. Afirma tus estacas. ¿Cuáles son las estacas que nosotros debemos afirmar, reforzar? A veces hablamos de esta situación de las estacas, son las que se clavan para que esa tienda se mantenga, que el viento no la lleve, para que tenga estabilidad. Pero esa madera puede ser que esté vieja, puede ser que haya agarrado humedad, puede ser que tenga algunos problemas. Pero cuando dice refuerza tus estacas, está hablando de que algo tenemos que hacer con eso. Hoy, si empezamos a mirar, muchas iglesias son iglesias microondas. Usted sabe lo que es el microondas, ¿no? Usted pone algo adentro del microondas y sale fuego y se quema todo. No. Es algo que calienta sin fuego. ¿Está bien? Algo que calienta sin fuego. Las iglesias de Dios cocinan a los creyentes sin fuego. Mantienen a los creyentes sin fuego. Nadie puede pasar el proceso que Dios está pidiendo si no se toma el tiempo para pasar ese proceso de ensanchar, de agrandar, de fundamentar su vida espiritual, pasarla por fuego. Las estacas se reforzaban con un método muy antiguo. Agarraban una madera, le sacaban la cáscara, ¿no? Le sacaban punta, después la pasaban por el fuego, la iban calentando, quemando, y con algo más duro comenzaban a pegarle con una piedra o con lo que sea, a pegarle pequeños o grandes golpes, que en ese proceso de quemarla y golpearla, estaban haciendo que esa madera se endurecía. El fuego va quemando y va ablandando parte de la madera, y con los golpes se rompen las paredes celulares y se juntan y se pegan más. Cuando más cerrada sea la madera, más dura es. Y ese es el proceso que hacían para endurecer, para fortalecer. Y yo creo que nuestra vida en la iglesia tiene que ser así. Primero sacar la cáscara que nos sirve, ¿no? Todo lo de afuera. Todas esas cosas que tenemos en lo común. Y, digamos, en el núcleo de nuestra vida, en nuestro interior, dejar que el fuego del Espíritu Santo comience a quemar y dejar que las dificultades, los problemas vayan golpeando nuestra vida para endulcernos, para ser capaces de clavar las estacas de nuestra vida y que no se pudren ni se rompan. La madera tiene que ser fuerte y nuestras estacas tienen que ir bien clavadas, bien duras, para que estén bien estables. Las estacas de los pensamientos, pensamientos estables, firmes en la palabra de Dios, nuestros sentimientos no yendo para cualquier otro lado, nuestras decisiones, una estaca importante en nuestra vida, bien firme, bien fuerte. Las estacas de los desafíos, desafiarnos a cosas más grandes porque somos duros. Seguimos adelante con el compromiso que tenemos con Dios.
la estaca del compromiso puesto en nuestro corazón y la fe sana, una estaca importante, creer lo que Dios dice, no creer cualquier cosa, busque la palabra de Dios y refuerce esa estaca para que esa estaca sea bien firme, esa fe sana. Afirmar las estacas es quemarla al fuego del Espíritu Santo. Sacar todo lo que no sirve de nuestra vida, sacar la corteza y permitir que Dios nos moldee. Permitir que Dios rompa esas células que son huecos vacíos, que no tienen nada y nos hacen más fuertes. Las pruebas de la vida, confiando en Dios, nos hará madurar para que seamos herederos de la gloria maravillosa del Señor Jesús, herederos de su gracia, de su poder, de todo lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Tiene un plan, tiene un propósito y tiene todas las herramientas para que usted sea un heredero triunfante en las manos de nuestro Dios. Que Dios le bendiga.